Hola chicos, espero que se encuentren bien. En la clase de geometría de hoy hablaremos sobre los triángulos, definición, clasificación, rectas y puntos notables. Un triángulo en geometría es un polígono determinado por tres rectas que se cortan 2 a 2 en tres puntos. Los puntos de intersección de las rectas son los vértices y los segmentos de recta determinados son los lados del triángulo. Dos lados contiguos forman uno de los ángulos interiores del triángulo. En los triángulos se pueden denotar un grupo de rectas y puntos muy importantes. Entre las rectas notables más conocidas de un triángulo se pueden nombrar las mediatrices, las medianas, las alturas y las bisectrices. Cada una de estas rectas notables determina cierto punto notable: circuncentro, baricentro, ortocentro e incentro, respectivamente. Las mediatrices de un triángulo son las mediatrices de sus lados, es decir, las rectas que pasan por el punto medio de cada uno de sus lados y son perpendiculares a los mismos. La mediatriz de un segmento cualquiera es el lugar geométrico de los puntos del plano que equidistan, o sea, están a la misma distancia de los puntos extremos de dicho segmento. En el caso del lado de un triángulo, es el lugar geométrico de los puntos que equidistan de los vértices de dicho lado. Las tres mediatrices del triángulo, uno por cada lado, se cortan en un punto que está a la misma distancia de los tres vértices del triángulo, como pueden observar en la imagen. Eso quiere decir que se puede trazar una circunferencia con centro en dicho punto y que pase por los tres vértices. A esa circunferencia se le denomina circunferencia circunscrita y al centro de la misma, en el que se cortan las tres mediatrices, se le denomina circuncentro. Las bisectrices de un triángulo son las bisectrices de sus ángulos. Existen bisectrices internas y externas a estos ángulos y son perpendiculares entre sí. La bisectriz de un ángulo es el lugar geométrico de los puntos del plano que equidistan de los dos lados del ángulo. Las tres bisectrices interiores del triángulo, uno por cada lado, como pueden ver en la imagen, se cortan en un punto que está a la misma distancia de los tres lados del triángulo. Eso quiere decir que se puede trazar una circunferencia con centro en dicho punto y que sea tangente a los tres lados del triángulo. A esa circunferencia se le denomina circunferencia inscrita y al centro de la misma, en el que se cortan las tres bisectrices, incentro. Además, las bisectrices exteriores de dos ángulos concurren con la bisectriz interior del ángulo restante en puntos denominados exincentros, que son los centros de las circunferencias exincéntricas, exinscritas del triángulo. Hay tres exincentros, al igual que tres circunferencias exinscritas. Las circunferencias exinscritas son tangentes a un lado y a la extensión de los otros dos. Las medianas de un triángulo son las rectas que pasan por uno de sus vértices y por el punto medio del lado opuesto a dicho vértice. Las tres medianas de un triángulo se cortan en un punto llamado baricentro o centroide G. Se cumple que el baricentro divide a cada mediana con razón 2 a 1, de manera que la distancia desde el baricentro a cada vértice es el doble que la distancia al punto medio del lado opuesto. Además, cada mediana del triángulo lo divide en dos triángulos de igual área y las tres medianas dividen al triángulo en 6 triángulos de áreas iguales. Podemos observar cómo uniendo los pies de las medianas, punto medio de cada lado, se obtiene un triángulo semejante al original con área un cuarto del área de este. En algunos países a las medianas se le llama transversales de gravedad y esto se debe a que el baricentro coincide con el centro de gravedad del triángulo. Las alturas de un triángulo son las rectas que pasan por uno de sus vértices y son perpendiculares al lado opuesto de dicho vértice o a su prolongación. Las tres alturas de un triángulo se cortan en un punto llamado ortocentro, H. Las tres alturas de un triángulo se cortan en un punto llamado ortocentro, H. La recta de Euler de un triángulo es una recta en la que están situados el ortocentro, el circuncentro y el baricentro de un triángulo.
Hay otros puntos notables del triángulo que no hemos visto que también se encuentran en esta recta. Se denomina así en honor al matemático suizo Leonhard Euler, quien demostró la colinealidad de los mencionados puntos notables de un triángulo en 1765. Se cumple que la distancia del baricentro al circuncentro es la mitad de la distancia del baricentro al ortocentro. En un triángulo acutángulo con sus tres ángulos agudos, el circuncentro, el incentro, el baricentro y el ortocentro se encuentran siempre en el interior del triángulo. En un triángulo rectángulo con un ángulo recto, recuerden que el triángulo rectángulo tiene un ángulo recto que mide 90 grados. El incentro y el baricentro se encuentran en el interior del triángulo. El ortocentro coincide con el vértice del ángulo recto y el circuncentro coincide con el punto medio de la hipotenusa. En un triángulo obtusángulo, o sea, con un ángulo obtuso mayor de 90 grados, el incentro y el baricentro se encuentran en el interior del triángulo y el ortocentro y el circuncentro están en el exterior del triángulo. La recta Euler pasa también por el incentro en los triángulos isósceles, con dos lados y dos ángulos iguales. Da igual que sea acutángulo, rectángulos o obtusángulos. El circuncentro, el incentro, el ortocentro y el baricentro coinciden con los triángulos equiláteros. Recuerden que los triángulos equiláteros tienen sus tres lados y sus tres ángulos iguales. En este tipo de triángulos, las mediatrices, bisectrices, medianas y alturas coinciden. Muchas gracias por su atención y nos vemos en la próxima clase.